pasó? ¿Pero qué pasó? Entonces fue el alcalde en persona a decir, mire usted, el Salguero resucitó, como te he dicho, el Salguero resucitó. No se sabe por qué. Pero lo que usted tiene que hacer ahora, volver a cuidarlo, quitarle folles secos, podarlo como a los demás. Bueno, pero mire, cállese, váyase para casina, descanse, tranquilín y vuelve a trabajar. Pasaron días y ya al ir acabando el curso, pasó un poco antes de San Juan, pasaron por allí los rapacinos y rapacines que iban a la escuela y vieron lo que nunca esperaban ver. Que el sardinero cuidaba, pasa que como hay aire, tápase ahí, no, bueno, veslo, ¿no? El sardinero pensólo y entonces decidió cuidarlo. Y para siempre ese árbol estuvo ahí. Y entonces ya veréis cómo acaba, fue en una fiesta. Y tanto lo quisieron ese salguero, que ¿sabéis lo que hizo él? Puso, y vais a ver, puso alrededor una estaquera, un cierro, para protegerlo. Y entonces ya el sardinero hizo amigo de los rapacinos y rapacines, de los profesores, de los más y de los más, y ya nunca más en la vida volvió a no cuidar. Al contrario, él debe ser que lo pensó, y igual no era mala persona, y era un poco torcido, y bueno, ya no fue tan torcido. Y ese y el cuento del Salguero, que termina este cuento, pero ahora va a haber otros cuentos, y bueno, y entonces, bueno, pasiquín, este cuentín está acabadín. Y ahora hay otro cuento que lleve una mujer que ya